Buenos días. David. Vamos a darle unos últimos segundos a la gente que está terminando de entrar. Sí, empiezas si quieres hablar, cerramos las cortinas un poco para que vean que empieza. Vale. Y nada. Bueno, pues buenos días a todos. Mientras termina de entrar la gente, voy haciendo una pequeña introducción y haceros algunos comentarios de orden organizativo. Daros las gracias por vuestra presencia. Mi nombre es Luis Cosano, soy director de explotación y marketing en Freysenet. Y bueno, pues en nombre de la empresa, que daros la bienvenida a estas jornadas que venimos desarrollando en este colegio y en otros tantos durante este año, y que esperamos repetir los años siguientes, y eso vendrá un poco en función del feedback que vosotros nos deis en las encuestas que se os han entregado. A nivel organizativo, indicaros que bueno, la charla estaba previsto inicialmente una charla que diera don Fernando Mendoza, arquitecto, director de las obras, y luego una segunda charla. Esta primera charla de don Fernando Mendoza iba a versar un poco desde un punto de vista arquitectónico, y la segunda charla iba a ser una charla mucho más técnica sobre las técnicas estructurales que utilizamos, y que va a impartir Ricardo Masón. Fernando venía en un vuelo de Sevilla que salía a las 8:30 de la mañana. El avión se ha estropeado, cosas que pasan, desgraciadamente, y según mis últimas informaciones acaba de aterrizar en Barcelona. Eso quiere decir que Fernando se incorporará sobre las 2:15, si todo va bien, y lo único que vamos a hacer es intercambiar el orden de las charlas. Espero que no sea un problema excesivo, y que al final salgáis con el objetivo que planteábamos, que era que salierais con una idea global un poco de qué se puede hacer en este tipo de obras y qué puede aportar Freysenet en este tipo de actuaciones. Sin más, voy a presentar un pequeño vídeo de 2 minutos. Es un vídeo corto, 2 minutos, en lo que único que presentamos la empresa, y lo va a hacer mucho mejor que yo, ¿no? Freysenet es el especialista en estructuras del grupo Soletanche Freysenet. Su capacidad en diseño e implementación de tecnología, fabricación y ejecución de los trabajos le permite ofertar soluciones técnicas integradas en 2 grandes ámbitos de actuación: la reparación de estructuras existentes y la construcción de nuevas. Con más de 5.000 colaboradores, en más de 100 países, y dispone de una presencia estable en 60 de ellos. Su ámbito de actuación dentro de las reparaciones abarca la totalidad de los campos, por tipología de uso, edificación,
obra civil y patrimonio, tanto de bienes muebles y bienes inmuebles, por cliente, sector público y sector privado, por materiales, piedra, madera, ladrillo, acero, hormigón. Freyssinet pone a su disposición un extenso conjunto de técnicas y soluciones integrales que permiten mejorar, perpetuar y asegurar sus bienes. En Nueva Construcción disponemos de un amplio abanico de productos desarrollados para la obra civil y edificación. Nuestros lemas confluyen en uno solo. Bueno, pues muchas gracias y ya sin más presento a Ricardo Masón como ponente de esta primera charla. Ricardo es ingeniero civil por la Universidad Federal de Río de Janeiro, lleva 17 años en Freyssinet, en los que ha desarrollado su actividad siempre vinculado al departamento técnico de la empresa, como especialista en cálculo de estructuras tanto de obra civil como de edificación, y actualmente desarrolla su trabajo como subdirector del departamento técnico de FSA Freyssinet España para España, Portugal y todo el polo iberoamericano, desde México hasta Chile y Argentina. Y es especialista en estructuras de patrimonio y en las aplicaciones del postesado y la fibra de carbono en reparación estructural. Sin más, doy la palabra a Ricardo. Muchas gracias. Olá. Bueno, ¿está bien? Un poquito más, acércate al micrófono, si no, no vas. Sí. Bueno, empezamos apresentando um flujo de actuações iniciais que hacemos em conjunto com as direções de obra para que adequar o projeto tanto a los produtos de la empresa Freyssinet como também al conhecimento que já temos, a la formação que já temos de nossos equipos, de modo que se pueda utilizar as mesmas máquinas e o conhecimento que já temos disponível. Normalmente isso aqui está simplificado, pero são fases que podem formar vários laços, hasta que cheguemos a la solução mais segura, porque o análise estrutural nos indicará em que ponto estamos de segurança, porque em las estruturas existentes que estão bajo situações de danos, podem estar muito cerca do colapso. E este análise estrutural também é desenvolvido em duas fases, durante a intervenção e na fase de uso final. A análise estrutural durante a intervenção pode ser incluso dominante, porque muitas vezes a instalação de apeos, por exemplo, conllevan a situações bastante importantes. Novas solicitações podem ser superpostas às que já existiam. E quando se trata de obras de patrimônio, este ponto é clave, porque, evidentemente, há patrimônio que não pode dañar-se, que é e muitas vezes nada. O cliente final não aceitaria qualquer fissura em painel com frescos do século XV ou XVI, por exemplo. Então, é uma situação muito distinta das obras novas, que quando hacemos estudos de reparação já não temos esta variável.
Outro aspecto também que há que estudar em consenso com a direção de obra é o aspecto de la estética, porque em las obras históricas também há este aspecto. Não se pode cobrir algumas partes, outras sim. Então, há pontos, há tolerâncias que devem ser consideradas. Bueno, então vamos a ver um pouco a aplicação disto. Bueno, en este caso de Écija, de la iglesia, que es una obra barroca del siglo XVI, nuestra intervención ha sido casi completa, porque hubo que reparar cimentaciones, los pilares, muros, bóvedas, el forjado del coro, que tenía mucho deterioro, y la espadaña. Esto todo vamos a ver punto a punto. Bueno, en la fase de cimentaciones, básicamente lo que propuso el proyectista era totalmente compatible con nuestros productos y hemos simplemente aplicado lo que ha solicitado la dirección de obra. Se ha hecho una mejora del terreno por medio de inyecciones y con esto, porque había indicaciones de asientos y fisuras. Esta obra ha pasado del siglo XVI al siglo XXI por varios seísmos. Entonces, y ha resistido de forma notable, incluso. Pero claro que los seísmos habían dejado marcas importantes, ¿no?, que veremos adelante. Bueno, simplemente el tema de cimentación se arregló con inyecciones y con lechada de cemento. Nesta parte hemos terminado con una losa de cimentación y finalmente la fase final acabada exatamente conforme el proyecto previsto en proyecto. Bueno, en los pilares tenían problemas bastante importantes porque en los años 90 hubo un inicio de colapso y hubo que hacer en su tiempo una reparación emergencial que podemos ver, que es un confinamiento con chapas de acero, que efectivamente se logró interrumpir el proceso de colapso, pero claro que dejó un problema muy grave con la estética, que entonces el proyectista, Fernando, quería una solución para eliminar esto y que se pudiera restablecer una estética compatible con la iglesia. Bueno, en estos pilares hemos hecho entonces el análisis estructural y hemos llegado a la conclusión que pasaban 200 toneladas por los pilares. La resistencia, la tensión media a compresión no era más que un 10 a 12 kilos por centímetro cuadrado, 1 a 1,2 MPa, pero lo suficiente para conllevar a casi un colapso. Porque esto en tensión media, porque el interior de los pilares era de relleno, ¿no? Se trataba de una mampostería solo en la periferia. La solución que había pensado, que estaba en el proyecto, sería un confinamiento con bandas de fibra de carbono. Por ejemplo, en este caso tenemos este producto, fibra de carbono, tejidos de fibra de carbono, que son materiales de alta resistencia, que pueden eventualmente ser aplicados de hecho. Pero lo que pasa es que en este caso la forma del pilar no era adecuada, porque el confinamiento, lo ideal para confinar es un pilar, será siempre un pilar circular. Puede ser cuadrado, ya con alguna pérdida de eficacia, pero se puede compensar esa pérdida con más sección de refuerzo, con más material de refuerzo.
e secções retangulares hasta uma proporção de 1,5 entre lados. E mais que isto, já não é adequado ao confinamento. Además, havia, em tal caso, outro problema com o confinamento, que é a existência, queríamos quitar o que estava. E para quitar, não queríamos retornar, correr o risco de retornar à situação crítica que havia passado em los anos 90. Porque nós sabíamos que estaríamos muito cercanos da ruptura e isso poderia ser seria muito arriscado. E há que pensar também no programa laboral, em essas condições, porque estamos aí com 20, 30 operários aí trabalhando todo o tempo. Então, hemos propuesto a seguinte variante, que em verdade hemos utilizado o princípio de confinamento que pensou o projetista, pero hicimos um confinamento interior, utilizando um conjunto de taladros com varilhas de acero ancladas com grote. Deste modo, hemos trabalhado solo por el interior, es decir, no hemos tocado en la parte superficial com elementos de reforço. Se pudo fazer também instalar varilhas de reforço, que vamos a ver em essa outra figura melhor, e com a presença dela reforço anterior, es decir, não havia problema de interferência, es decir, hemos mantenido a segurança, hemos actuado, instalado essas varilhas, uma a uma. Isso ha sido um trabalho bastante demorado, ha tardado quase 3 meses para 2 pilares. E então, hacíamos de modo alternado em uma direção, 50% em uma direção, em uma primeira capa, 50% em uma direção ortogonal, e depois de completado, e entre cada fase havia que aguardar o endurecimento do grote. De modo que estivéssemos sempre seguros, como estamos quitando seção, estaremos sempre seguros de estar recomponendo a seção resistente a todo tempo. Com isto, hemos podido realizar toda a operação com toda a segurança. Aqui vemos a sequência de 50% em cada direção, mas a injeção de grote fluido, a barra pressão, porque o grote deveria só passar de uma extremidade a outra. Esses pilares tinham de 1,20 m por 2 metros. Então, não era necessário pressão elevada. Isto seria 1 bar, 2 bares, suficiente para insertar o grote. Deste modo, hemos podido restabelecer em los 2 pilares inicialmente la resistência, e vemos la sequência. E em las caras externas, evidentemente, aí já não estavam os frescos, porque em la intervenção anterior haviam quitado. Então, claro, pues, hicimos simplesmente uma aplicação de um grote tixotrópico para poder servir de suporte para o acabado. Não houve aí esse revestimento externo, não tem uma função estrutural. Seria simplesmente um suporte para o acabado final. Para dimensionar essa armadura, hemos utilizado um método que se utiliza para tierra armada mesmo. O mesmo programa utilizado para tierra armada hemos utilizado. Basicamente, isso se analisa com definindo uma superfície de deslizamento possíveis e comprovando a segurança existente para uma determinada seção de armadura instalada, hasta que
la sección de armadura, se repite el proceso hasta que la sección de armadura nos deje con un coeficiente de seguridad superior a 2. Que es exactamente lo que se hace con tierra armada. Vamos ahora a ver. Acabado. Aquí vemos que no hay nada de fresco. Fernando ha preferido dejarlo blanco, como eran los muros laterales, pero quedó con una estética compatible, digamos, con lo demás. Bueno, la parte correspondiente a los muros tenían una cantidad enorme de grietas, posiblemente por los movimientos laterales causados por los seísmos varios, ¿no? Y en general muchas veces para fisuras de muros se utilizan inyecciones de cal, simplemente cal hidráulica, es una especificación muy usual. Pero en este caso hemos propuesto al arquitecto utilizar en todas las zonas que fueran estructuralmente importantes, utilizar un grout fluido a base de cemento para inyectar. Esos groutes tienen resistencia a compresión superiores a 25 MPa y resistencia a tracción elevada, superiores a 2. Existen en el mercado groutes resistentes a sulfatos, que es el gran problema de inyectar cualquier grout en una estructura de patrimonio, es que en general hay sales presentes en los morteros antiguos de cal. Y estas sales pueden reaccionar con los cementos y la reacción es expansiva incluso. Y eso podría dañar una reparación. Eso ha sido ya un caso que ocurrió en alguna obra de patrimonio. Entonces están disponibles las lechadas de cal, que se utilizan mucho, que no tienen este problema. Pero cuando hay problema estructural, evidentemente la cal no puede resolver. Principalmente en algún caso aquí, vemos que había una grieta muy importante y con la posibilidad de desprendimiento de partes incluso. Entonces hemos preferido utilizar ese material. En el caso de las bóvedas, que eran roscas de ladrillo macizo, presentaban también fisura, una fisura muy importante. Aunque hubiera sido realizada un revestimiento anterior con hormigón armado sobre la existente, la bóveda existente. Seguían fisuras y grietas, como se ve, y estaban afectando incluso los apliques de yeso. Y que tenían también, algunos tenían fresco. La propuesta en el proyecto recomendaba la aplicación de refuerzo con banda de fibra de aramida y vidrio sobre la bóveda, que veremos aquí, que tenemos esses produtos, pero pensamos que seria mais seguro, mais eficaz, o uso de grout tixotrópico projetado sobre a superfície e com a inclusão de uma malha electrosoldada. Porque isto, a la vez, aportaria a resistência à compressão, porque, em geral, as fibras poliméricas, de carbono ou aramida, não aumentam a resistência à compressão. Elas só são eficazes para a tração. E como havia nas grietas tão importantes na clave da bóveda, que hemos visto anteriormente, era evidente que a parte superior da clave a compressão seria muito elevada. Então, com esta inclusão de 6 centímetros, simplesmente, de grout tixotrópico, hemos
llegado a un estado de tensiones compatible. Es decir, la resistencia final ya era compatible con coeficiente de seguridad del orden de 2, que utilizamos normalmente para esas obras. Entonces, por vezes, hasta não utilizamos o produto nosso que está especificado para utilizar uma técnica mais adequada ao projeto, né? Porque o importante é que o resultado final seja, como vemos, aceitável por la direção de obra e por o cliente final. Aqui há que comentar algo importante que hemos visto em las injeções de muros também. Os restauradores são uns especialistas muito importantes em esta fase, porque eles é que nos, digamos, autorizam as intervenções pontuais que hacemos em la cara de que há frescos. E nos liberam uma banda muito estreita, digamos, de trabalho, com algumas técnicas que lhe permitam depois recomponer, porque esta grande parte destes pressupostos vai por a restauração. O trabalho de restauração é bastante demorado e caro, evidentemente. E muitas vezes o objeto de toda a inversão do cliente final é o restauro, ¿no?, do patrimônio. Então, isso tem que ser considerado a todo tempo, né? Então, essa assistência técnica damos também às direções de obra, aos arquitetos, para decidirmos que técnica, que intervenções devemos fazer. Bueno, em el forrado del couro, aqui havia um problema de deterioro das vigas de madeira. Era um sistema antigo de tablazones e relleno de tierra sobre um enlistonado de madeira. A madeira tinha deterioro de todo tipo. Então, incluso o órgão não estava já aí, já haviam desmontado. Então, hemos substituído isto por um forrado totalmente moderno, pero isto porque, evidentemente, não queda visível. Com um detalhe que queria comentar, o forrado está apoiado empotrado em los muros, que era o projeto original. Normalmente, há especificações de realizar um carreado para empotrar vigas ou lo que seja. Essa solução procuramos sempre evitar, porque este corte em las mamposterías antigas pode conllevar a problemas, porque há uma redução local de resistência, e principalmente se são contínuos, né? Então, o que estamos propondo para esses casos, em geral, é a instalação de barras, como vemos aí em la figura, que nos permite instalar, então, uma ménsula metálica e em estas ménsulas apoiamos as novas vigas, que sejam metálicas ou de hormigão. Isto é bastante mais seguro e as mamposterías antigas resistem bastante bem. Inclusive, já hemos ensaiado em algum caso, porque como isso não está em normativa, exatamente isso não temos em normativa. Podemos ensaiar a resistência de um perno que nos parece adequado, e lo ensaiamos, levamos a um nível de carga e comprovamos que não se forma fissura por debaixo, por exemplo. Que não há um rendimento, não, da mamposteria. E é a solução que estamos agora mesmo trabalhando. Isto, principalmente, em 2003 aproximadamente, tínhamos uma obra de um convento agostiniano em Jerez de la Frontera, e estava especificado o carreado. Hicimos o carreado e a mamposteria estava apeada com um sistema de fachada. Pois houve um vento numa dada hora e causou um vuelco de uma parte de muro que poderia ter causado incluso acidentes laborais importantes. Por sorte não havia nada
pero se perdió una parte del convento, un tramo de unos 20 metros. Entonces, a partir de esa experiencia un poco, pasamos siempre a proponer esa alternativa para los arquitectos. Cuando siempre que vemos los carreados, nos recordamos de Jerez de la Frontera. Aquí, bueno, como ha quedado el forjado, el órgano se ha ido para su sitio, como vemos en la foto anterior. Sí. Bueno, el último elemento importante ha sido la espadaña, que como vemos en la foto, presentaba, tiene 10 metros esa espadaña, 10 metros 50, y presentaba un desplome de 160 milímetros, 1,6%, y bastante superior a unos 40 milímetros, que sería, por ejemplo, autorizado por el Código Técnico de Edificaciones, sería considerado estable, ¿no? Esto también posiblemente causado por los movimientos sísmicos de todo el periodo de vida de la edificación. Había algunas fisuras de cortante y también en los contrafuertes, porque vemos que la espadaña tiene unos contrafuertes, y aquí no se ve bien en la foto, pero había unas fisuras entre los contrafuertes y la espadaña, enseñando que la espadaña ya estaba empujando, el contrafuerte estaba venciendo, digamos. Entonces, como procedimiento hemos propuesto básicamente la inclusión de varillas verticales ancladas con grout también. Ese trabajo ha sido un trabajo muy, muy especial, porque este taladro que vemos aquí mayor tiene casi 12 metros de longitud, y se realizó a corona de diamante para no introducir vibraciones en la espadaña, porque ese es un problema. Siempre que vamos a taladrar una estructura de esa antigua, hay un problema con las vibraciones. El método tiene que ser un sistema que no introduzca vibración. Entonces, bueno, hemos logrado realizar estos taladros, que ha sido la operación más difícil ahí, porque evidentemente la instalación de las varillas, con los cálculos que vamos a comentar enseguida, ya nos daba una seguridad bastante grande. Y bueno, y como refuerzo complementario, hemos revestido el campanario con grout exotrópico también, porque isso formaba entonces una caja y dando estabilidad global al conjunto. Esa caja quedó también anclada por las varillas, es decir, el conjunto ahora mismo tiene una estabilidad a vuelco muchísimo superior a la inicial. Vemos ahí algunos elementos. Esta es la taladradora. El resultado. Este análisis tanto de la espadaña como de los pilares se puede hacer con elementos finitos sólidos. Podemos también utilizar diagramas de comportamiento del material lineal o bilineal, de modo que, y también podemos incluir ya una prefisuración en el modelo. De modo que hoy los elementos finitos es el método estructural más adecuado para análisis de estructura antigua, creo que es este. Además, con esta posibilidad de cambiar el tipo de diagrama, es decir, podemos dejar el diagrama lineal hasta un nivel y después dejarlo en casi horizontal, como si hubiera ocurrido un agotamiento. Introducir en el modelo, incluso con diferentes materiales. Entonces podemos ahí, a partir de ensayos previos en el mismo material, sacar esos diagramas.
Otra posibilidad es que podemos incluir el mismo refuerzo en el modelo, es decir, en este caso hemos incluido las varillas de acero como elementos en barras, de modo que tenemos y someter el modelo a las acciones que nos parezcan adecuadas. En este caso era la más importante, sería viento. No se hizo una comprobación general a seísmo, evidentemente que esa estructura no pasaría para seísmo general, ¿no? Pero sería un problema muy serio hacer un refuerzo a seísmo de estructura. Entonces nos hemos contentado con estabilidad a viento. Los resultados pues, del análisis estructural no indicaban ninguna tensión importante, mismo con viento. El viento que está en positivo ahí no logra descomprimir lo que está en peso propio. Pero las tensiones remanentes son muy bajas, por eso que da un cierto receo de que pudiera ocurrir inestabilidad, ¿no? Por un viento especial, accidental. Entonces, hemos incluido varillas de acero que pudieran equilibrar totalmente 100% de cualquier viento accidental que ocurra, como si el peso, el desplome ya hubiera descompensado todo el peso propio, estuviera al límite, digamos, de vuelco, ¿no? Y con esto hemos podido atender la condición de estabilidad. Bueno, con esto ha sido básicamente todas nuestras actuaciones en esta obra, que ha quedado muy bonita, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, y continuamos ahora con la que iba a ser la primera charla de esta presentación de hoy y que correrá a cargo de don Fernando Mendoza. Dame un segundo. Vamos a cargar. Recordaros en este breve impasse, por favor, que nos rellenéis las encuestas si sois tan amables y nos digáis un poco qué es lo que opináis de cara a futuras presentaciones. No termina. Sí, lo que pasa es que no sé si carga o no carga. Ah, esta es. Sí. Vale. Y ahora hay uno que se llama... Los descalzos, refuerzo estructural. No, Fernando Mendoza, este es el archivo. Ah, ¿ese? Sí. Vale, pues arrancamos. Bueno, una breve presentación de Fernando. Fernando es arquitecto por la Universidad de Sevilla y se ha especializado en el ámbito de la restauración de monumentos. Su labor se distingue por la búsqueda de la verdad histórica, la plena aceptación del monumento, el orden, la habitabilidad y el perfecto funcionamiento de los espacios dentro del conjunto. Ha sido profesor de diseño urbano en la Escuela Técnica de Arquitectura de Sevilla, miembro de la Comisión del Patrimonio Histórico de Sevilla y director de la Oficina Técnica de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. Entre sus trabajos más destacados se cuentan la Iglesia del Salvador de Sevilla, la Iglesia de los Descalzos de Écija, de la que estamos hablando hoy, la Catedral de Jerez de la Frontera, la rehabilitación y adaptación museológica de la Casa de Murillo de Sevilla, la rehabilitación del antiguo noviciado de San Luis de los Franceses para el Centro Andaluz del Teatro, que tenemos el honor de hacer con él también, la restauración de la iglesia barroca del mismo nombre, los jardines de Forestier y la mina en la Casa del Rey Moro en Ronda, así como la rehabilitación del pabellón real para la Expo 92 en la Cartuja de Santa María de las Cuevas de Sevilla. Entre los premios y distinciones destacan el Premio Nacional de Restauración y Conservación en el 2008 del Ministerio de Cultura por su recuperación de la Colegiata del Salvador y su trayectoria profesional en los últimos 30 años. Sin más, doy la palabra a Fernando. Muchas gracias. Te dejo sentarte aquí. Muchas gracias, Luis.
Bueno, buenas tardes a todos y perdonen el retraso, pero el avión nos ha dejado tirados, ha habido que cambiar de avión, en fin, ha sido un proceso bastante complicado. Teníamos que llegar aquí a las 10 y hemos llegado prácticamente a las 2. En fin, muchas gracias también a Luis por la presentación. Bueno, realmente son 40 años de profesión y muchas experiencias de muy diversas y de conocimiento fundamentalmente de arquitecturas históricas. Lo que les voy a presentar ahora, que teníamos que haberlo hecho al revés, que Ricardo lo hubiera presentado después, es una rehabilitación muy singular de una iglesia barroca. Luego veremos cómo es barroca y de cómo es el barroco andaluz. No es un barroco de edificio, es un barroco parietal, es un barroco de retablos, de pinturas, de esculturas, etcétera, que tiene la singularidad de que se ha rehabilitado íntegramente, es decir, ha sido una restauración total, tanto del edificio, que tenía unos problemas estructurales muy serios, como del contenido, tanto del continente como del contenido. El programa de Andalucía Barroca se lanzó por la Junta de Andalucía entre los años 2000, empezó en el 2007 y terminó en el 2010 aproximadamente, con objeto de poner en valor el barroco, que ha sido siempre un arte muy o desconocido o directamente insultado, con manifestaciones kitsch, en fin, prácticamente desde el comienzo de la llegada al poder ideológico de los neoclásicos. A finales del 18 triunfa el movimiento neoclásico, que es un movimiento de la vuelta retour à l'ordre, como diría Picasso, y entonces se vuelve a los órdenes arquitectónicos de una manera muy sistemática y muy ordenada, mientras que el barroco había sido utilizar los órdenes arquitectónicos para hacer otra cosa, es decir, manipulación de tipo personal y de tipo ideológico del legado grecorromano, de la arquitectura grecorromana, para hacer un arte mucho más total, mucho más global, que incluyera no solo la arquitectura, sino también el tratamiento de los espacios, la escultura, el arte del retablo, fundamentalmente de madera. Esa es la muerte también, como luego veremos, del barroco, y que de alguna manera ese ataque feroz de los neoclásicos contra el barroco, que es la primera vez que se daba en la historia de la arquitectura, en la historia del arte, perdura prácticamente hasta finales del siglo XIX, ¿no? Wölfflin es el primer intelectual europeo que reivindica el barroco, y hasta el año 1940 nos sale Eugenio Dors con su libro mítico El barroco a defender un arte que hasta entonces había estado completamente olvidado. Los primeros estudios de barroco son andaluces. Don Antonio Sancho Corbacho, que yo tuve el placer de conocer, escribió un libro maravilloso sobre la arquitectura barroca sevillana en el año 52, que fue Premio Nacional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y a partir de eso pues ha habido estudios como Antonio Bonet Correa, que es el actual presidente de la Academia de San Fernando, y muchos otros digamos, reivindicando este arte tan singular, sin el cual sería impensable pues el expresionismo o el Art Nouveau o incluso Gaudí. Como decía, la Iglesia de los Descalzos, cuando nos llaman para... Esto es dándole al botón. ¿No? Cuando nos llaman para la rehabilitación y nos ponen en contacto con la empresa constructora Freixenet, estaba en las condiciones que ustedes pueden ver. Es decir, una iglesia absolutamente llevaba 30 años abandonada, con un deterioro de todos los retablos y los elementos litúrgicos terribles, con unas redes para evitar la caída de materiales a la nave, porque las yeserías se estaban cayendo, y con unos recalces provisionales que ven aquí en los pilares, que supongo que lo habrá contado Ricardo, porque yo lo he visto en su presentación,
que lo que intentaban es mantener en pie un edificio que se estaba claramente hundiendo. Entre los defectos gravísimos del edificio, pues estaba la carencia de cimentación. El edificio no tenía cimentación en muchos de sus elementos. Estos bienes muebles que ustedes ven aquí totalmente destrozados, filtraciones de cubiertas, obras inadecuadas en la sacristía y en el jardín, los habían destrozado, y sobre todo una calidad constructiva bajísima. Es decir, en un interior tan suntuoso y tan espectacular como el que veremos de los Descalzos, lo que era la calidad constructiva del edificio era de una pobreza extrema. Es decir, la estructura eran rollizos de eucaliptus sin desbastar, prácticamente no había cimentación, estos pilares, la fórmula tradicional de construcción de los pilares en estas iglesias de principio del 17 era forrando un recinto con ladrillo y luego echando escombro machacado con un poco de cal para darle una cierta consistencia. Esto había desaparecido, prácticamente relleno, estaban huecos en un 60%. En fin, el edificio tenía problemas de todo tipo, pero el objetivo era un objetivo muy amplio, muy claro, o sea, hacer un experimento, un esfuerzo por terminar completamente de consolidar el edificio, tanto el contenido como el continente, como decía antes. Esto se produjo porque el programa Andalucía Barroca restauraba una iglesia barroca en cada una de las capitales de las provincias, de las 8 provincias de Andalucía, restauró 8 órganos que estaban absolutamente abandonados, como este que veremos ahora, que es un órgano espléndido, y que acompañaba a estas obras con una serie de congresos internacionales y unas publicaciones absolutamente fundamentales que han aportado muchísimo al conocimiento del barroco. Aquí vemos algunas de las grietas estructurales que aparecían por todas partes. Aquí tenemos las de la sacristía, unas bóvedas que estaban construidas con una sola rosca de ladrillo, que eso yo no lo he visto nunca. Aquí se ven los palos, los rollizos completamente apolillados sin desbastar. Aquí también se ve cómo estaba formada la estructura, con unas latas de madera sobre los palos, un relleno, un tomo de tierra de 40 centímetros y la solería, y luego la iglesia que estaba asolada con una solería hidráulica de principios de los años 20 y que tenía en el centro un fantástico mosaico romano, que algún maestro de obras procedente de Santaella, una ciudad romana que está al lado de Écija, que también veremos que fue una ciudad romana. La imagen que tenía el edificio era esta, era un edificio abandonado, cerrado. Había habido ya algunas campañas de prensa importantes y de movilización con panfletos y manifestaciones para que se restaurara el edificio, pero sin éxito. Y hasta que no entró en el programa de Andalucía Barroca, pues no se pudo hacer absolutamente nada, ¿no? Como ven ustedes, también la portada estaba rodeada por una malla para evitar la caída de materiales, y luego las obras que había hecho el arzobispado, aparte de recalzar esos pilares que estaban a punto de caerse, pues fueron repintar en un rojo terrible pues parte de la iglesia, que no tenía ningún sentido, porque haciendo pruebas cromáticas la iglesia nunca había tenido ese color. O sea, lo habían pintado prácticamente con muy poco miramiento por la historia del edificio, ¿no? Aquí vemos algunos elementos de la restauración integral. Aquí, bueno, se llegaron a restaurar hasta los sillones, es decir, yo no creo que haya habido un edificio en España que haya tenido en la península ibérica un tratamiento tan completo, tanto por fuera como por dentro, ¿no? Refuerzo de cimentación, inyección y grapado de grietas para consolidar la estructura, sustitución de algunas cubiertas, restauración de bienes muebles, carpintería, pintura, escultura, retablos, piezas litúrgicas y órgano. Uno de los problemas que tenía la iglesia, que lo he estado comentando con Albert en el trayecto hacia aquí, es que, lo veremos luego, la iglesia se había quedado descolgada porque se había derribado el convento de los carmelitas descalzos que estaba a su derecha, y por lo tanto se había quedado sin ningún tipo de sujeción. Ustedes conocen un poco la arquitectura histórica, muchos edificios están apoyados unos en otros, entonces si se quita uno,
pues los que están a los lados se resienten. Este edificio se había vendido a un promotor que en los años 70 había hecho un conjunto de viviendas realmente horrible, hay que decirlo, y la cual había plantado una calle de naranjos. Como esa calle no tenía saneamiento, pues, y el guarda de la obra estaba todo el día regando los naranjos, pues el agua se colaba debajo de la cimentación, de la poca cimentación que tenía la iglesia, y entonces agravaba las lesiones estructurales, porque el edificio estaba completamente vencido hacia la derecha. Aquí vemos algunos trabajos especiales, luego veremos el tema de la carpintería mudéjar, porque el barroco andaluz tiene mucho todavía de morisco. Aquí vemos algunos trabajos de los restauradores de Freixenet, los elementos más menudos de facistoles y elementos litúrgicos, y algunas restauraciones de cubiertas, que les he traído una imagen para que vean ustedes como una iglesia tan impresionante, cómo estaba construida, que son las sorpresas que se encuentra uno en este mundo. Bueno, Écija es una ciudad romana, la ciudad romana de Augusta Firmiastigi, que fue una ciudad importante. Después de las guerras del norte, César mandó aquí a todos sus jubilados y los puso a producir aceite, que era la producción fundamental. Y aquí esta es la iglesia de Descalzos aquí y aquí en este plano. El tema fundamental es que en Écija el horizonte romano sale a 60 centímetros. Y aquí en la excavación arqueológica que hubo que hacer para reforzar la cimentación y realizar una losa que anclara a las distintas partes del edificio, pues encontramos varios elementos romanos. Aquí vemos la solería esta de los años 20, hidráulica, había tapado todas las criptas funerarias de enterramiento, algunas de ellas muy importantes, de próceres de Écija, y aquí vemos uno de los muros de una especie de cisterna grandísima que se metía dentro de las casas de al lado. Y algunos ajuares funerarios, como una espada, algunas hebillas de zapato, que se encontraron a lo largo de la excavación arqueológica. Este es el tema del mosaico, el mosaico este que estaba incluido, como decía antes, en la solería hidráulica, que se restauró y que se colocó en la sacristía de una forma mural, aprovechando una mesa de cálices de sacristía que encontramos enterrada, que estaba tirada como escombro, y que pudimos recuperar en parte también. Donde estaba el mosaico colocamos un sol, que es el símbolo de Écija, con la fecha de restauración, bronce. Bueno, la tipología de estas iglesias carmelitas proviene de la Iglesia de la Encarnación de Madrid. Y prácticamente son iglesias, lo que nosotros llamamos en Andalucía iglesias de cajón, porque son claramente un cajón, todas con planta de cruz latina, con capillas laterales, como se ve aquí, posiblemente 2 torres o una torre, y con la cúpula en el centro del crucero. Aquí estaría el altar mayor, el presbiterio, y aquí estaría la sacristía. Las fachadas son fachadas muy paladianas, muy sencillas, y las secciones pues también responden al mismo esquema, ¿no? Las capillas laterales, en el caso de Descalzos, como veremos en la planta, se comunicaron entre sí, pero respondían a contrafuertes para evitar el peso de la bóveda, aunque la bóveda realmente era encamonada y no pesaba prácticamente nada, porque además está hecho con una rosca de ladrillo o 2 roscas como mucho. Esta es la iglesia de la Peñuela, en la Carolina, y esta es la iglesia de Descalzos. Como se ve, la iglesia esta tiene una torre, la iglesia de Descalzos tenía una torre también, que aquí se ve el arranque, que en el terremoto de Lisboa en 1755 se cayó, y entonces se aprovechó el muro interior de la torre para construir la espadaña de la que está hablando Ricardo, que nos dio bastantes dolores de cabeza porque primero hubo que echar a la cigüeña. Claro, había una cigüeña, el nido pesaba 1 tonelada. Entonces, aparte del desequilibrio de la espadaña, la cigüeña se pasó toda la obra dando vueltas alrededor de la iglesia a ver cuándo podía volver. Y aquí tenemos la historia es una historia bastante compleja. En
En 1835 se extingue la orden, se incauta el convento. El convento era todo lo que se ve aquí, hasta aquí, es decir, un convento muy grande. Se derriba ese convento, después de transformarlo en escuelas públicas. Se construye un edificio para las hermanitas de los pobres, que se derriba en los años 70 y se construye ese conjunto de viviendas que digo yo que no es excesivamente afortunado. Aquí tenemos la planta y la restauración de la iglesia como quedó al final. Como se ve, los módulos son módulos estándares, estos son 30 pies, que equivalen a 8 metros, con la diferencia de que en las capillas laterales estas, que están basadas en los contrafuertes, se comunicaron a finales del 18 para conseguir una especie como de tres naves, tres falsas naves, que realmente no tiene, es una nave única. Digamos, la alineación de la calle Secretario Armesto produjo que se pudiera construir esta capilla pentagonal muy interesante, capilla Servita, y también la extensión del solar permitió una gran sacristía y un jardín trasero, pues que, como es natural, estaba lleno de maleza, chismes, unos chambaos que había aquí con uralita para meter los coches, etcétera, etcétera. Bueno, este es el resultado final del templo, es decir, el templo ha tenido, como veremos luego en la fortuna crítica, unas grandes críticas de todos los comentaristas del barroco, que todos decían que era uno de los templos barrocos más importantes de España, pero que estaba en una situación lamentable de abandono y de incuria, ¿no? Luego pasaremos a ver con detalle algunos temas más, pero básicamente decir que, bueno, que todo el tema de la consolidación de estructura, fijación de yeserías, restauración de piezas, restauración de elementos muebles, ha sido una de las experiencias más gratificantes que he tenido yo en mi larga vida profesional. Bueno, este es el coro, que está situado encima de la puerta de ingreso. Esto es antes de la restauración, es un coro muy interesante, con unos medio puntos de vida de santos carmelitas. Como ustedes saben, la orden la fundó Santa Teresa de la Cruz, y sus santos fundamentales son San Juan de la Cruz y la propia Santa Teresa. El órgano, que ahora veremos, es un órgano a 4 caras, porque también tenía que dar acceso no solamente a la nave de la iglesia, sino también al coro, para los rezos litúrgicos de los monjes. Este es un mirador muy interesante, el mirador de los frailes, que se repite en muchísimos conventos en Andalucía, sobre todo en los conventos de clausura, o conventos que tienen muy restringida la relación con la vida civil, que son pequeñas galerías o galerías de convalecientes que miran a la ciudad para que los monjes pudieran ver la vida como era más allá de su burbuja, ¿no? Pudieran estar un poco en contacto, aunque fuera a distancia, con esa vida urbana de una ciudad tan importante como Écija en su momento, en el 18, y que debía ser muy bulliciosa. Bueno, este es el tema de la sacristía que veíamos antes. Aquí se ve durante la obra. La sacristía, había una especie de cura que le habían cedido la iglesia como, digamos, un ocupa, no digamos lo ocupa porque no tenía ningún tipo de papel, ningún tipo de contrato con el arzobispado, pero que se negaba a irse, y que él había cogido esta sacristía maravillosa, le había hecho un tabique por en medio y se había hecho una salita de estar, ¿no? Y entonces allí vivía el hombre con cuatro chismes y 4 santos y tal, una cosa bastante lamentable que nos costó mucho trabajo superar, porque al final se tuvo que ir, evidentemente, porque la obra implicó la alteración del edificio completo. Aquí se ven las cristaleras que dan al jardín, que luego veremos, y otros medio puntos de vida de santos carmelitas que también van pautando todo lo que son los arcos fajones de las bóvedas.
y una maravillosa carpintería mudéjar, que luego veremos algún pequeño ejemplo. Este es el jardín, después de derribar los tinglados de uralita que había por aquí, apareció la maravillosa espadaña de la Torre de los Marroquíes, que aparentemente es una torre, pero realmente es una torre triangular, es una espadaña, no tiene 4 caras, tiene 3, pero es un barroco ilusionista que desde donde lo mires parece que tiene 4 caras, ¿no? Cosa bastante singular. Bueno, el jardín se recuperó, se limpió, se trató, se niveló, formando distintas terrazas, y es un espacio muy agradable en la actualidad. Bueno, en algunos elementos que son muy singulares en la iglesia. El púlpito que es un púlpito rococó, que tiene una serie de elementos de tradición grecolatina, como muy eróticos, como esta especie de santos que tienen como una parte de la cara cubierta. Todo esto mezclado con elementos religiosos, con San Juan de la Cruz, con Santa Teresa, etc. El rococó entra en Sevilla con la visita de Felipe V, en el famoso lustro real. Felipe V, tan odiado por los catalanes, por otra parte, estaba loco de atar, y entonces se pasó toda su vida intentando abdicar. Pero el Consejo del Reino estaba en Madrid y su mujer, Bárbara de Braganza, lo intentaba que se escapara de la corte para que no pudiera abdicar en su hijo. Ya lo intentó con Luis I, un rey muy desconocido que duró unos pocos meses, que murió con 18 años por unas fiebres tifoideas, y entonces lo llevó a Sevilla. Dijo que iban a ir a Extremadura y al final se pasaron en Sevilla 5 años. Y la corte esta, que bueno, ustedes saben cómo eran las cortes, los traslados de corte en el 18, que venían con todos los artistas de corte, pues vinieron muchísimos pintores y escultores franceses que introdujeron en Andalucía, sobre todo en Andalucía la Baja, el arte rococó, que es el último episodio del barroco, ustedes saben. Y el rococó se hizo popular y duró prácticamente hasta la llegada del neoclásico, hasta finales del siglo XVIII. Este es uno de los púlpitos más bonitos que yo conozco, es una cosa espectacular, porque además el nivel de calidad de las tallas, de los dorados y de la sutileza que hay en el tratamiento de lo profano y de lo divino es bastante singular. Bueno, otro tema muy importante en la iglesia son las yeserías. La iglesia tiene un conjunto de yeserías, tiene más de 1000 metros cuadrados de yeserías. Las yeserías forman una especie de tejido continuo, es decir, como ven aquí, prácticamente no hay es un horror vacui total, no hay un solo centímetro cuadrado que no esté ocupado por yeserías, que incluso en algunos casos tienen dibujadas en azul su propia sombra, para, darle más volumen y más potencia al tema, ¿no? Los motivos pues son algunos corazones, como son siempre motivos asimétricos, como todo en el rococó, son elementos muy singulares en el sentido de que cada pieza es distinta, pero todas forman un conjunto muy superior al orden de cada pieza, y todo rodeado por angelitos. Porque la Iglesia, después de estudiar bastante la historia de la orden y cómo se produjo el tema, que luego veremos, es una metáfora del cielo cristiano, del cielo de los ángeles. Y por lo tanto era una exaltación no solamente de la fe, sino de lo que vendría después de la vida terrenal. Las yeserías son de origen islámico, como ustedes saben, pero con influencia del rococó se transforman en otra cosa completamente distinta. La restauración, no sé si lo ha comentado Ricardo, fue muy laboriosa porque estaban todas muy sueltas, estaban pegadas simplemente, como decimos nosotros, al bofetón, con una pella de yeso, y claro, con la humedad, las filtraciones de cubiertas y demás, pues muchas de ellas habían caído y hubo que anclarlas con varilla de fibra de vidrio y reconstruirlas. Bueno, las puertas
La carpintería de Descalzos es absolutamente espectacular. No solamente porque hubo en Écija una escuela de carpinteros maravillosa, sino porque muchos de estos carpinteros todavía seguían la tradición, la vieja tradición morisca. Como se ve, esta puerta estaba pintada de Titan Lux, y cuando le quitamos la pintura, pues apareció esta, ¿no? Con todo este color tan absolutamente delicado. El tema de la carpintería es el último tema, es el canto de cisne de lo mudéjar, de lo morisco en España, ¿no? Y que dura, pasa a América, y en Cuba dura prácticamente hasta el siglo XIX, las tradiciones islámicas y mudéjares. Pero es una parte muy importante del barroco andaluz el tema de la tradición morisca, fundamentalmente en los temas de carpintería. Bueno, los retablos, los 12 retablos que tiene la iglesia son absolutamente espectaculares. Muchos de ellos son irregulares y asimétricos, como este de aquí, que son de las esquinas, y otros, bueno, pues son los típicos retablos de santo, con los santos fundadores, más San José, la Virgen del Carmen, que está en el retablo principal, es una virgen procedente posiblemente de Nápoles, y que respondían a retablos barrocos construidos en el 18, porque antes había restos de retablos manieristas. La iglesia realmente es una iglesia manierista, de 1601 a 1614, pero que luego, pues, en 20 años, a finales del 18, se transforma en una iglesia absolutamente barroca, porque hay una serie de patrocinadores que eran grandes terratenientes de la zona, que pagan por barroquizar o perfeccionar, como se decía en la época, esa iglesia. Hay un caso parecido, la iglesia de Belén en Antequera, que tiene una trayectoria igual, y prácticamente es bastante parecida, mucho más oscura y más torpe, oscura porque encima están cegados los huecos de luz al exterior, pero también en el caso de, aquí no sabemos quién pagó esa barroquización de la iglesia, pero en la iglesia de Belén de Antequera sabemos el nombre de quién lo hizo, y era un importante magnate de la región, que barroquizó totalmente la iglesia, es decir, la transformó, construyó los nuevos retablos, pintó las pinturas murales, hizo las nuevas esculturas, hizo las yeserías, etcétera, etcétera. Bueno, aquí son algunas muestras de las pinturas murales que recorren toda la iglesia, ¿no? Y que siempre son temas angélicos, ¿no? Angelitos, angelitas, hay siempre tocando instrumentos, siempre digamos, es una iglesia, y Ricardo, que la conoce, lo puede decir, que es muy feliz, es una iglesia feliz, que todo el drama, digamos, potencial del cristianismo no se ve aquí, se ve una iglesia muy alegre, ¿no? Como todos los ángeles están cantando, están jugando, se están divirtiendo. Yo creo que es una alegoría del cielo, porque durante el transcurso de la investigación conocimos a bastantes monjes carmelitas que decían que en la orden era una cosa muy importante visitar la iglesia de Descalzos en Écija, porque las iglesias de la orden, según estipuló Santa Teresa, eran iglesias muy austeras y muy severas, y esta era una pura alegría de los sentidos. Bueno, en escultura se hizo un trabajo realmente espectacular. Estas son algunas de las vírgenes. Esta es la Virgen del Carmen, y algunas dolorosas, aquí están en proceso de limpieza, y lo que ven aquí son los angelitos músicos que recubren la cúpula. Son 12 angelitos, cada uno toca un instrumento, y ahora veremos en la organización de la cúpula cómo se montan. Y el tema de los evangelistas, de las pechinas de la cúpula, que son figuras muy toscas, hechas para verse de lejos, pero que tienen mucha gracia porque son de una especie de rococó popular muy castizo, ¿no? Y esta es una imagen que me encanta, porque es una imagen de San Elías, que se transforma en un santo matamoros. Ustedes saben, en España, Santiago Apóstol, patrón de España,
es el Santiago y Cierra España, es el primer santo matamoros, pero se inventaron más. Se inventaron a San Millán de la Cogolla, se inventaron al pobre San Isidoro, que con la batalla de Baeza, San Isidoro lo único que había cogido en su vida era una pluma para escribir, y luego se inventaron a este pobre San Elías, que lo que está matando es un moro, evidentemente, por el turbante, claro. Es parte de nuestra negra historia de expulsiones y desgracias. Bueno, este es el tema de este órgano maravilloso rococó, que se sitúa como un gran elemento referencial encima del arco de la entrada. Esta es una vista desde el altar mayor mirando hacia la puerta de entrada a la iglesia. Aquí vemos el púlpito, y este es el estado en que lo encontramos. El órgano se encargó a Gerhard Grenzig, que es un arquitecto alemán que vive aquí en Cataluña, que es un organero, yo creo que es el mejor de Europa, y que ha conseguido recuperar un órgano excepcional. Es de los pocos órganos que yo conozco a 4 caras. O sea, esta es la cara del coro, esta es la cara a la nave de la iglesia, y luego tiene 2 pequeñas caras laterales, cada una con su trompetería y con sus elementos de musicales. Y tiene un sonido excepcional. El órgano estaba así, pero lo que era el secreto y todos los elementos fundamentales del órgano estaban en unas condiciones razonables, y por eso se ha podido recuperar a base de desmontarlo pieza a pieza y repararlas completamente. Ahora se organizan conciertos de órgano con una cierta periodicidad. Bueno, esta es la cúpula, que es absolutamente fastuosa. En cada uno de estos elementos existe un angelito. Este es el angelito trompetista, otro angelito violinista, y aquí vemos otra de las pechinas de la cúpula. La piña central son una serie de angelitos enlazados. Está construido en yeso sobre una estructura en forma de barril, y tiene una anécdota muy curiosa. La cigüeña traía comida al nido, y entre la comida pues había una serpiente. Y uno de los operarios que estaba trabajando aquí, pues metió la mano en un agujero de aquí y le picó la serpiente, ¿no? Tuvo que llevarlo a un centro especializado y, en fin, ponerle un tratamiento específico para picadura de serpiente. Estos óculos de aquí estaban cerrados, todos los óculos que recorren estos estaban cerrados, y nosotros los abrimos, porque tiene una iluminación natural mucho más acertada, aunque tiene una iluminación artificial espectacular la iglesia, que además es regulable y está francamente bien, pero lo que es la luminosidad de día de la iglesia es realmente espectacular. Bueno, y aquí vemos algunos elementos de la fachada. La fachada, como ven, tiene una portada manierista, es una fachada muy simple, con este frontón y la ventana semicircular que da luz al coro. Y aquí ven cómo estaba en los años 50, estaba completamente esgrafiada. Nosotros recuperamos parte de los esgrafiados en lo que pudimos, pero sin darle la importancia que tuvieron en su momento, porque estaban muy deteriorados. Y luego la recuperación de la hornacina de esta Virgen del Carmen, que era muy, muy importante para la presencia urbana de la iglesia. Se recuperó el color original, haciendo catas, y la presencia urbana de la iglesia pues ha mejorado notablemente. También se reconstruyó una pequeña plaza delante, evitando la entrada de coches. Esta es la calle lateral que yo les decía, que estaba llena de naranjos y que el guarda se pasaba todo el día regando, y esta es la fachada que quedaba del derribo del convento. Como ustedes ven, está llena de episodios arquitectónicos, de la localización del patio, de algunas entradas. Esta es la galería de monjes que hemos visto anteriormente, que en la restauración lo hemos dejado evidente, hemos dejado patente una serie de episodios que considerábamos que tenían sentido para una lectura un poco mejor de la iglesia. Aquí se ve muy claramente lo que era la torre, de la cual solamente uno de los muros alberga
alberga la espadaña, quedando los otros 3 muros para la recogida de la escalera, una escalera cuadrangular de caracol que recorre la torre hasta arriba, hasta la espadaña. Bueno, y esto es la espadaña que ha explicado en detalle Ricardo. Este era el desplome que tenía con su nido de la cigüeña, y este es el final del proceso de restauración, con toda la recuperación de azulejos y digamos el cambio de cromatismo mucho más ajustado a las espadañas ecijanas, que suelen tener estos tonos más sutiles en vez de este rojo tan absolutamente grosero, ¿no? Y bueno, este tema ya lo han visto ustedes con Ricardo, todo el tema del anclaje y la dificultad que supuso consolidar esta inclinación para que no siguiera adelante. No solamente el tema sismo, sino que es que las espadañas son unas velas al viento con unas presiones horizontales en algunos casos muy importantes. Bueno, ya he comentado parte del tema de este horror vacui que tiene la Iglesia y que lo hace tan absolutamente singular. En todo el barroco andaluz, a finales, digamos, por esa influencia tan fuerte de la corte de Felipe V en Sevilla, las iglesias manieristas se ven desnudas, se ven unas iglesias que no tienen sentido, que no mueven. Estamos hablando, por supuesto, después del Concilio de Trento, que no mueven a la fe, es decir, no mueven a los instintos más a flor de piel de la sensibilidad humana, y entonces se pone de moda el tema de la perfección, perfección entre comillas, que era la barroquización de esos espacios, que eran espacios anteriores, que no tenían nada que ver con esa cultura, pero que se barroquizan. Aquí vemos algunos elementos muy bonitos de cómo es la trompetería del órgano, en relación con los pinjantes de la cúpula, ¿no? Y algunas yeserías más y algunas pinturas de estos angelitos tan felices. Bueno, también tiene elementos rococó muy claramente, como los elementos curvos de las balconadas que comunicaban con el convento. Aquí lo vemos, aquí vemos en una fotografía antigua con estos elementos tan asimétricos. Kubler dice que el interés por la superficie de curvas invertidas durante el tercer cuarto de la centuria del siglo XVIII se extiende a todos los aspectos de la forma, a los interiores y la silueta de los edificios, como también a las propias fachadas. Un excelente ejemplo de superficie interior ondulante puede advertirse en las tribunas de la vista de la congregación en los Descalzos de Écija. Estas tribunas, instaladas en 1770, tienen intersecciones de superficies esféricas, las cuales amplifican las curvas lineales de los entablamentos, ménsulas y marcos de puertas. Y luego es curioso, les he puesto algunas referencias textuales de cómo es la tensión entre la desnudez de la descalcez, que es una palabra prácticamente imposible de pronunciar, que es la filosofía de los frailes descalzos, que son gente muy austera, y lo que ellos, de alguna manera, estaban intentando subrepticiamente conseguir con algunas de sus iglesias, ¿no? Los que se reciben para el estado de legos, es una orden de la dirección de los descalzos, han de ser artífices, y no de cualquier arte, sino de aquellas que puedan servir en la orden, como la de ensamblador, entallador, escultor, carpintero, albañil, torador, pintor, cirujano, y los que estén en dichas artes diestros y no sean principiantes. Esto es un Fray Juan de la Cruz, avisos religiosos a los descalzos de Nuestra Señora del Carmen, en carta pastoral en 1698. Pero sin embargo luego se dice, condenó el capítulo la propensión de muchos religiosos a excederse en la suntuosidad y elegancia de las fábricas de iglesias y conventos, contra lo preceptuado en las leyes de modo tan terminante y preciso, y de lo que nos recomendó nuestra Santa Madre, Santa Teresa, ¿no? Entre estos dos polos se mueve esta especie de esquizofrenia entre la seriedad, por ejemplo, de la iglesia del Santo Ángel, que es una iglesia carmelita en Sevilla, una iglesia manierista absolutamente sobria, y lo que es estas iglesias como el Descalzos o Belén de Antequera. Sancho Corbacho, el autor que uno de los primeros que recuperó el barroco, decía que es en Écija donde se encuentran los modelos más importantes de barroco. Figura en primer lugar el bellísimo conjunto de la iglesia de los Carmelitas Descalzos,
Su interior fue decorado con delicadas yeserías policromadas y doradas entre los años 1763 y 1766, las que en unión de las magníficas tribunas, canceles, púlpito, etc., forman uno de los más deliciosos interiores barrocos del 700 sevillano. Y Antonio Bonet Correa dice: en Écija, la más fértil población de Andalucía, según Vélez de Guevara, y ciudad célebre por el acerico de sus torres, el bello conjunto de la iglesia de los Carmelitas Descalzos de 1770, con sus tribunas de hinchadas y panzudas celosías que amplifican las curvas lineales de los entablamentos, ménsulas, marcos de las puertas y retablos, podría servir de parangón con otras obras rococó en las que dominan los elementos ondulantes. Bueno, los costos de la obra empezó en 2006, terminó en 2009, y aquí tienen, digamos, los distintos presupuestos anuales y cómo se fueron invirtiendo. En total se invirtieron 4.220.000 euros y que fueron pagados íntegramente por la Junta de Andalucía. Evidentemente hoy no se podría ni siquiera soñar en empezar ni siquiera el proyecto, pero bueno, como decía un amigo mío que trabajaba en el gobierno anterior en el 1% cultural, decía: desengáñate, Fernando, porque en España la cultura siempre ha estado o mal o muy mal. Yo creo que en algún caso ha estado muy bien, como en el caso de los Descalzos de Écija. Bueno, y esto es un reconocimiento de la Iglesia. La Iglesia tuvo el premio Europa Nostra de 2010 y luego, incluida en el proyecto Andalucía Barroca, tuvo el Premio Nacional también de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Este es el cartel que se hizo para la inauguración de la iglesia y un libro que se ha editado, que está íntegramente colgado en la página de la Junta de Andalucía de la Consejería de Cultura. También yo he dado varias conferencias similares a esta, pues en Estambul, en Coimbra, en París, y de alguna manera una obra de restauración sin difusión está coja, igual que una obra de restauración no se puede hacer sin una investigación absolutamente profunda sobre las razones y las causas. Yo quiero agradecer profundamente a Freixenet el que me haya invitado a dar esta pequeña presentación y decir que nos hemos llevado muy bien, que ha sido una empresa muy competente, que ha dado grandes soluciones y que se ha enfrentado a un reto que, si no importante por su tamaño, porque es una iglesia pequeñita y modesta, sí por la cualidad de sus distintos elementos, y lo han sabido resolver con muchísima profesionalidad y muchísima atención. Y nada más, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchísimas gracias, Fernando, nuevamente por tu presencia aquí hoy. Y bueno, recordaros por favor que son muy importantes para nosotros las encuestas. Indicaros también que entre toda la documentación que os hemos facilitado hay un mini DVD. En ese mini DVD están las presentaciones tanto de Ricardo como la de Fernando, así como una copia en PDF del libro al que se refería Fernando en su edición. Hay una edición corta que se puede comprar en la biblioteca de la Junta de Andalucía, que tiene 100 páginas de las 300 que tiene el libro en formato PDF, y en el que probablemente podréis profundizar, si estáis interesados, en los trabajos que se desarrollaron, incluso la totalidad del equipo técnico y de restauradores que intervinieron en la obra. Sin más, muchísimas gracias por vuestra presencia aquí hoy y bueno, pues espero veros ahí detrás en el catering o en el vino que finaliza este acto. Muchísimas gracias a todos. Bueno, perdonad, no os he dado ni siquiera el turno de preguntas. Si quisierais alguien preguntar algo a Fernando o a Ricardo. La iglesia es propiedad es un tema que no es delicado y no he querido sacar, pero ya que me lo preguntas, lo saco. La iglesia es propiedad del arzobispado de Sevilla. La iglesia se comenzó a restauración con un compromiso de echar al ocupa y construir en la parte de atrás 2 pisos para párrocos de Écija que estaban pagando alquileres y que no tenían dinero para hacerlo.
pero con el compromiso de que luego habría un programa de apertura de la iglesia con visita cultural y también cultos, evidentemente, el binomio culto-cultura. Pero se terminó la iglesia, no se firmó el convenio y actualmente la iglesia solamente sirve para dar misas, vamos. Y está cerrada el resto del tiempo, cosa que a mí me tiene absolutamente furioso y fastidiado, porque mucha gente me dice que llegaba a Écija, he ido a ver la iglesia y está cerrada. Digo, sí, pero quéjate al arzobispo, no, yo no puedo hacer nada. Son falta absoluta de ejercer que casi se gastaron 5 millones de euros. O sea y además la iglesia estaba prevista que toda la sacristía, caben 100 personas, fuera un sitio para presentaciones de libros, presentaciones de discos, actos civiles. Pero así está la cosa. Bueno, se hizo el proyecto en una obra de estas, se hace con la obra. Se hizo un proyecto de restauración básico, que fue el que sirvió para definir un poco el proyecto. Me parece que primero fue una fase de análisis, investigación histórica y demás, luego estuvimos como 8 meses o 9 meses mientras se iban haciendo los primeros trabajos de limpieza de la iglesia, de retirar los bienes muebles, retirar los retablos, etcétera, etcétera. Y luego muchas soluciones se fueron tomando sobre la marcha, o sea, hacíamos una visita semanal, tomábamos datos y los mandábamos por internet y se ejecutaba. Una obra de restauración, hablar de proyecto es muy aventurado porque el edificio es el que manda y nadie sabía cuando empezamos la obra que no tenía cimentación y hubo que hacer un proceso de recalce gigantesco de todos los muros, porque no había, muros de 90 centímetros apoyados sobre un ladrillo y sobre el terreno y sobre las ruinas romanas, o sea. Teníamos un presupuesto previo de unos 3 millones de euros, pero a medida que fue avanzando la obra, fueron avanzando los objetivos, porque decíamos, hombre, ya no vamos a restaurar la Virgen esta o estos sillones maravillosos del 18, bueno, pues venga, un poco más. Y así llegamos a los 4.200.000 y pico. Pero yo insisto que todos los coloquios internacionales sobre restauración dicen que la obra de restauración no puede ser una obra cerrada en presupuesto y que tiene que funcionar por administración. Bueno, uno de los edificios que hice yo, que fue el pabellón real de la Exposición Universal de Sevilla del 92, lo que tenía era una especie como de proyecto marco, pero luego se le pagaba a la empresa según lo que hacía. Había un sistema de inspección de aparejadores bastante bueno, la sociedad estatal lo controlaba muy bien y al final ahorramos como 5 o 6 millones de pesetas de lo que teníamos previsto. Bueno, que el sistema está mal, o sea, no se puede tratar un edificio en restauración con un proyecto, eso es una locura porque, sobre todo si no has tenido una fase previa de sondeos, una verificación de la estructura, un montón de cosas que te permitirían tenerlo mucho más claro. Aunque las tuvieras, todavía habría problemas, todavía el edificio seguiría hablando y tú tienes que atenderlo. Bueno, desde el punto de vista de la constructora, al final este tipo de obras requieren de una cintura bastante importante porque normalmente las unidades de obra que se proyectan no son las que se ejecutan, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y al final hay que tener una voluntad de dejar algo detrás, ¿no? Este tipo de obras no son como la reparación de un puente atirantado, como en la que hay una finalidad estructural única y lo que se pretende es, en definitiva, todo el equipo que involucras en la obra, la gente que tenemos en las obras tiene que tener... Hay una forma de pensar distinta, porque si no estas obras al final no se acaban. Es la idea principal, yo creo que habría... ¿Sí? Se usaron unos micropilotes pequeñitos con inyección de lechada y se hizo como un cosido de todos los perímetros de los muros por dentro y por fuera de todo el edificio.
estaba a unos 15 metros. Es que estamos en un lecho de río, es que Écija es el río Genil y hay muchísimo lodo los muros. No, los muros primero se hizo el recalce y luego se hizo una losa de hormigón de geometría variable para salvar las criptas que ataban los 4 lados del edificio, del cajón del edificio, y que también diseñó nuestro amigo Ricardo y ha funcionado perfectamente. Eso y darle 2 cosquis al jardinero de los naranjos y hacerle una recogida de aguas a la calle lateral. Hasta ahora el edificio se comporta muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No teníais ninguna pregunta? Bueno, pues yo creo que con eso damos por terminada la jornada y muchísimas gracias a todos por vuestra atención.